Capítulo 12. Ataque nocturno. Deben sentir el elemento que los rodea, unirse a él y luego dominarlo. Mantengan la mente en blanco y permanezcan en calma. En un claro del bosque se encontraban los miembros del equipo 7. Naruto se hallaba sentado en pose de meditación, con sus manos unidas, y, frente a él, había dos círculos de llamas que rodeaban tanto a Sasuke como a Menma, quienes acataron su orden e inhalaron profundamente, para luego exhalar, intentando olvidar el calor abrasador que sentían. No solo los rodeaba el fuego, alrededor de Menma se hallaban levitando fragmentos de roca de diferentes tamaños. En cambio, Sasuke era rodeado de leves destellos eléctricos que recorrían su cuerpo momentáneamente antes de desaparecer, repitiéndose numerosas veces similar a un SSJ-2. Entre ambos círculos había una columna de tierra en cuya cima estaba Mito, rodeada de una esfera de viento y gotas de agua que apenas hacían visible su silueta. Ella, al igual que sus compañeros, tomó una profunda respiración, sintiendo el viento que mecía sus cabellos y erizaba su piel húmeda por las gotas de agua. Los tres se hallaban en ropa interior por orden de Naruto. De esa forma sentirían con más profundidad el elemento que los rodeaba. Al parecer, desde ese día, meditarían de esa manera. Una vez pasada la media hora Naruto separó las manos y los círculos de fuego, así como la esfera de viento, se deshicieron, dejando libres a los genin. Menma y Sasuke tornaron sus huesos antes de que el rubio hiciera algunos sellos de manos y el pilar de tierra descendiera hasta el suelo, dejando bajar a su hermana. Los tres procedieron a vestirse, sin importarles las presencias de los demás. Una vez vestidos se sentaron frente a Naruto. «Sensei, dime Sasuke, ¿por qué ahora meditamos de esta manera?», preguntó. «Control», respondió el Uzumaki. «¿Control? ¿A qué se refiere?», preguntó Menma. «Deben mejorar su control elemental. Si logran tener un gran dominio de sus elementos entonces obtendrán un poder sorprendente». Los tres esperaron impacientes que les revelara qué tipo de poder obtendrían, pero Naruto no dijo nada, solo levantó sus manos. En su mano derecha se hallaba un pequeño tornado que mecía sus cabellos y la izquierda tenía una esfera de agua. Lentamente acercaba ambas manos y, para asombro de los genins, ambos elementos se fusionaron generando una pequeña estaca de hielo. Cuando alguien nace con dos elementos compatibles, tiene la posibilidad de fusionarlos y crear un elemento superior. La combinación del futón y el suitón genera el iotón elemento hielo. Una vez dicho eso extendió la estaca a Mito, quien la tomó con cuidado, sintiendo su baja temperatura en sus manos. Uno debe combinar de manera correcta los elementos, por eso se requiere experiencia y control de los elementos principales, de lo contrario derrocharía una gran cantidad de chakra, ¿lo entienden? Los tres lo miraron con seriedad antes de asentir. «Bien, Menma, tú tienes Katón y Gotón, si combinas correctamente ambos elementos obtendrás el Yotón elemento lava. Es un elemento peligroso así que no lo intentes hasta que obtengas un gran control sobre tus elementos, ¿lo entiendes?». El rubio asintió. Entonces Naruto pasó su mirada a Mito. «Como ya has visto, combinando el futón y el suitón obtendrás Yotón. Yo domino algunas técnicas de él, cuando logres controlarlo aceptablemente te los enseñaré». Mito asintió ansiosa por aprender tales técnicas. Finalmente, Naruto miró a Sasuke. «Lamentablemente, no sé si es posible combinar el Katón y el Raitón, pero si logras un gran dominio entonces te enseñaré técnicas de otros elementos, pero no permitiré que simplemente las copies con el Sharingan». Sasuke miró con duda a su sensei. ¿De qué otra manera podría aprender técnicas de otro elemento? Viendo la duda en su mirada Naruto dijo, «Uno shinobi puede fácilmente aprender técnicas de elementos ajenos a su afinidad, simplemente gastarás más chakra que en un jutsu de tu elemento afín». Para demostrar su punto, Naruto hizo un sello de mano y los cuatro se elevaron en un gran pilar de tierra. Menma reconoció inmediatamente la técnica, era el Dotón Shidokaku elemento tierra. Movimiento tectónico, una técnica que él dominaba y sabía que mientras más grande sea el pilar más chakra gastaría, y Naruto no solo hizo uno que los abarcaba a los cuatro, sino que los elevó alrededor de 15 metros sobre el suelo sin demostrar signos de cansancio. ¿Cuánto chakra tenía? Sasuke, por otro lado, tenía una opinión más objetiva respecto a lo que acababa de ver. Si lo que Naruto decía era verdad, entonces él también podría dominar más elementos, aunque posiblemente lo mejor sería no intentar alguna combinación. Sus reservas de chakra no eran tan inmensas como las de sus compañeros o su sensei, si bien su chakra era más denso, de ahí que pudiera hacer el Gokaki no Jutsu gran bola de fuego a los 6 años, forzar un elemento no afín a él para intentar hacer una combinación sería demasiada presión y podría causarle problemas con su red de chakra. Lo mejor era no hacerlo, al menos por el momento. Posiblemente lo lograría en el futuro, cuando sus reservas fueran mayores y tenga un mejor control de chakra.
Naruto alzó la vista, mirando la posición del sol, y como este se escondía dando paso a la noche, era hora de cazar. Los cuatro se levantaron y regresaron al hogar de Tazuna a revisar que todo estuviera en orden. Luego de asegurarse de que el anciano volviera a salvo a su hogar, los cuatro fueron a su campamento, donde devoraron un par de conejos que cazaron al mediodía y luego partieron a la ciudad, ocultos entre las sombras. «Reporten, ¿todos en posición?», preguntó Naruto desde el techo de algún edificio. «Aquí Menma, estoy en posición, espero órdenes, cambio». «Aquí Mito, en espera de órdenes, cambio». «Aquí Sasuke, neutralice a dos hostiles, llegando a mi posición, cambio». «¿Heridas que reportar, Sasuke?», preguntó sin despejar la mirada de un par de mercenarios en la puerta del edificio frente a él. «Ninguna, señor, cambio». «Perfecto, Menma, Mito, en cuanto les diga neutralicen a los guardias del frente. Sasuke, ve por los de atrás, yo me encargo del techo», ordenó desenfundando levemente su katana. «Entendido», respondieron de manera sincronizada mientras que él miraba a los mercenarios del techo, esperando una oportunidad cuando uno de ellos le dio la espalda. «Ahora». En cuanto dio la orden, Menma se abalanzó desde la copa de un árbol, Mito salió desde las sombras de un callejón y Sasuke lanzó dos shurikens apuntando a la cabeza, mientras que él se lanzó contra los tres mercenarios, decapitando al que le había dado la espalda para luego lanzar un kunai a la garganta de otro mientras enfundaba su espada y finalmente sujetar al tercero por su cuello, rompiéndolo como si fuera de papel. «Reporten», ordenó soltando al mercenario muerto. «Puerta principal despejada, sin heridas que reportar», dijo Menma, siendo secundado por los otros dos. «Perfecto, tomen los cuerpos, si alguno está vivo dejen un clon vigilándolo, cualquier información que tengan puede ser útil». «Entendido», respondió Menma, mirando a los mercenarios que él y Mito dejaron inconscientes, sentía algo de pena por ellos. Después de todo, seguramente no entregarían la información por las buenas y su sensei tendría que extraerla a su manera. Un escalofrío recorrió su columna antes de sacudir su cabeza, sacándose la imagen de un pelirrojo con cuernos de demonio y aterradora sonrisa con rayos recorriendo su cuerpo y agujas de metal en sus manos. Con cautela, los tres genin sacaron unos frascos de tinta y procedieron a escribir una secuencia de sellos en el suelo. Naruto miraba asintiendo complacido la prolijidad con las que los tres escribían. Menma y Sasuke estaban lejos de considerarse maestros de sellado pero avanzaban a buen paso. Mito por otro lado era una maestra de nivel 4, algo notable a la edad de 13 años. Manteniendo sus sentidos al máximo, se permitió a sí mismo vagar en su mente recordando lo ocurrido esa mañana. Flashback. Casa de Tazuna, atacar los burdeles y almacenes de gato. «Esa no es nuestra misión», decía Kusina mirando un mapa de la isla. Ambos se encontraban en la casa de Tazuna con sus equipos, Tazuna y su hija, y Nari se había ido apenas los vio llegar. En el mapa habían 7X, 2 rojas, que marcaban los 3 burdeles en los que Gato forzaba a las mujeres de la aldea, incluso a algunas niñas, a trabajar, ya sea porque no pagaron una deuda o para dar ejemplo a los demás de que no debían oponerse a Gato. 3 blancas, que eran donde se hallaban los almacenes de Gato, en esos tenía un buen suministro de drogas que exportaba desde el puerto de Nami, además de algunos esclavos de otras naciones que eran entregados a un tercero de alguna aldea menor. Lastimosamente aquellos a los que Naruto interrogó no sabían quién era el comprador, pero pagaba en efectivo y siempre a tiempo. Luego habían una amarilla y otra negra. La amarilla era la mansión de Gato, donde este pasaba la mayor parte del día. La negra, por otro lado, era el escondite donde se hallaba descansando Zabuza, quien aún no se recuperaba de sus heridas. La misión consiste en proteger a Tazuna mientras construye el puente, pero eso es inútil, respondió Naruto llamando la atención de los demás, sobre todo de Tazuna que estaba por refutar pero cerró la boca al ver la mirada seria de Naruto. Construir un puente no hará que Gato desista, al contrario, lo usará como ejemplo, puede poner patrullas para cobrar a cualquiera que quiera entrar a la aldea o simplemente explotar tu preciado puente para demostrar que no pueden hacer nada contra él. Kusina tuvo que aceptar que lo que decía Naruto tenía sentido, no, era más que probable que eso pasaría, cosa que al parecer Tazuna también entendió pues se desplomó sobre el sillón sujetando con fuerza su cabeza. Ella lo entendía. Después de todo, ¿cuántos fueron los que murieron por construir ese puente? ¿Cuántas mujeres fueron puestas en prostíbulos donde eran continuamente abusadas solo para que sus esposos desistieran? Todo para construir un puente que fácilmente podría ser utilizado por su enemigo. Algo desalentador, pero era la verdad. Lo entiendo, pero ¿cómo lo haremos sin poner en peligro la vida del señor Tazuna y su familia?, preguntó Sakura levantando la mano, llamando la atención de los demás. Nosotros lo haremos, ¿verdad?, dijo de pronto Sasuke, ganando un asentimiento de Naruto.
En efecto, esta noche destruiremos los almacenes, eso los pondrá en alerta y también asegurará una buena pérdida en los ingresos de Gato. Los miembros del equipo 7 asintieron de acuerdo. Kusina, quiero que tú y tu equipo se encarguen de los prostíbulos. Saquen a las mujeres y coloquen estos sellos explosivos. Dejaré los guardias a tu voluntad. La ex Uzumaki tomando el pergamino de almacenamiento que le tendía Naruto, dudando un poco respecto con la última parte. ¿Qué haría su hijo con los guardias? Por alguna razón, no quería saber la respuesta, sobre todo cuando recordó a cierta peli morada que vivía con él. Escuchen bien, Kusina y yo dejaremos algunos clones ocultos para evitar cualquier ataque, pero efectuaremos los ataques al anochecer. Una vez terminen con los burdeles, repórtenlo. Crearemos una explosión simultánea para que el enemigo no sepa dónde estamos. De esa manera nos escabulliremos hasta la guarida de Gato y acabaremos con él. ¿Alguna duda? Al ver que nadie hablaba, Naruto asintió. Bien, equipo 7, es hora de comer. Dicho eso, los 4 abandonaron la sala, dispuestos a revisar sus trampas por si habían capturado algo. Actualidad, aquí equipo 11, hemos terminado con el primer objetivo, pasamos al segundo. Oyó Naruto haciendo que frunciera el ceño. Debían darse prisa o quedarían atrás. Vio hacia abajo y sonrió al ver el patrón de sellado nivel 3 barrera ilusoria perfectamente realizado rodeando el edificio. Eso evitaría que otros notaran los papeles explosivos en el almacén, al menos hasta que los hicieran explotar. Con eso en mente, saltó del techo cayendo con calma frente al edificio. Buen trabajo, vamos por el siguiente objetivo, ordenó antes de saltar al techo de un edificio cercano, siendo seguido por sus alumnos. Avanzaron por los techos sin muchos problemas, evitando las patrullas de Gato y las miradas de los ciudadanos en la calle. A mitad de camino, Naruto se detuvo repentinamente, sosteniendo con fuerza su cabeza. Casa, ve a casa. Debes volver a casa. Protege nuestro hogar. El remolino debe renacer. Cientos de voces sonaban en su mente, produciendo gran dolor. Su instinto, su sangre, todo su ser le decía que debía seguir esas agónicas voces que parecían venir desde el vasto océano, pero logró calmarse y cerrar su mente a esa insoportable intrusión, degradando esos cientos de voces en pena a solo un murmullo en el fondo de su subconsciente. ¿Sensei? ¿Está bien?, preguntaba Mito mientras sujetaba su brazo, al igual que sus compañeros del otro lado, ayudando a descender a un callejón oscuro, donde se soltó de su agarre y recostó su espalda contra una pared, todavía sujetando su cabeza mientras lidiaba con la jaqueca que tal repentina invasión le provocó. Ya estoy mejor, gracias. Con algo de esfuerzo, logró levantarse y tomar desde su bolsa unas píldoras del soldado, eso le ayudaría de momento. ¿Puede seguir?, preguntó Sasuke con un tinte de preocupación en su voz. Por supuesto, se necesita más que eso para detenerme, respondió con confianza revolviendo los cabellos de su alumno pese a las quejas de este. Con un salto, los 4 retomaron camino sin más interrupciones. ¿Qué demonios fue eso? Sentí que mi cabeza iba a explotar, pensaba algo preocupado aún escuchando ese murmullo, como si algo, o alguien, le estuviera susurrando a sus espaldas con una voz tétrica e irreconocible. Le daba escalofríos, pero, extrañamente, no sentía hostilidades de aquellas voces. Mirando su reloj gruñó, habían tardado más de lo esperado y su pequeña escena también les costó tiempo, debían apresurarse o la barrera alrededor del almacén desaparecería antes de que terminaran con los otros 2, escuchen, los 3 genin, sin dejar de avanzar, prestaron atención a su sensei, nos dividiremos en 2 equipos. Menma, tú irás con Mito y se encargarán del almacén oeste. Una vez terminen, a 70 metros de ustedes habrá un burdel. Si todo va según lo planeado, Kusina y su equipo estarán encargándose de ese, irán con ella y le prestarán ayuda de ser necesario, luego seguirán a Kusina hasta la mansión de Gato, ahí nos veremos. Sasuke, tú y yo iremos por el otro almacén, ¿entendido? Ahí. Manténganse siempre alerta. Menma y Mito asintieron antes de desviarse hacia su objetivo, mientras que él y Sasuke siguieron en línea recta, viendo a lo lejos el almacén que destruirían. ¿Nerviosa? Mito volteó a ver a su hermano, quien se encontraba agachado a su lado mirando el edificio frente a ellos. A diferencia del anterior, este parecía más una bodega que un almacén. El tamaño era menor pero, por alguna razón, tenía mayor seguridad que el almacén. Había alrededor de 7 guardias custodiando la puerta del frente y otros 5 vigilaban el techo, además de que aún esperaban que sus clones desaparecieran para enterarse de la situación en la parte posterior.
Mirando un momento a su hermano, se sorprendió por la seriedad en su mirada, lo miró detenidamente, sobre todo por la firmeza con la que apretaba el kunai en su mano, parecía listo para usarlo en cualquier momento. Por un momento, su mente pareció jugar con ella y cambió el cabello dorado de Menma por uno rojo sangre y su iris azul por una violeta opaca. Agitó la cabeza para sacarse esa imagen, llamando la atención de su hermano, pero lo desestimó al verla mirar al frente, aunque ella lo miraba de reojo con una leve sonrisa. Supongo que es normal que se parezcan, pensó algo divertida antes de cerrar los ojos y ordenar la información del clon que acababa de desvanecerse. Entonces ambos chasquearon la lengua al unísono. 9 guardias en la puerta trasera notablemente más experimentados que los mercenarios de poca monta en el almacén que habían limpiado hace poco. Es como si Naruto nos hubiera mandado al lugar más problemático intencionalmente, dijo Menma con una sonrisa algo tensa, recibiendo una leve risa de su hermana. Él fue quien reunió la información, es obvio que haría algo así, lo más probable es que tenga a Sasuke encargándose solo del otro, sin poder evitarlo. Ambos rieron ligeramente, aminorando la tensión sobre sus hombros. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó, retomando la seriedad. No lo sé, hay mucha seguridad y el lugar más seguro es el techo, pero no podemos arriesgarnos a hacer ruido. Debemos atacar rápido y no darles oportunidad de reaccionar. Dicho eso, Menma creó 2 clones, los 3 con kunai en mano, entendiendo lo que planeaba. Mito creó otros 2, todas sujetando el mango de su katana. Ambos esperaron, Menma mentalizándose mientras utilizaba chakra para aumentar el filo de su kunai mientras que Mito desenfundaba lentamente, lista para atacar. Eran 6 metros desde ellos al edificio, con chakra podrían acortar rápidamente esa distancia pero debían ser pacientes. Menma sacó de su bolsa ninja un pequeño cascabel y lo lanzó hacia el techo, llamando la atención de los guardias. En ese momento atacaron, las 3 mitos fueron por 2 los más cercanos, logrando decapitar al primero, pero el segundo era notablemente más experimentado, pues logró reaccionar a tiempo para desenfundar una espada propia y evitar el corte de una de ellas, pero otra a sus espaldas atravesó su corazón, matándolo en el acto. Simultáneamente, Menma y sus clones habían atacado a los otros 3, uno de ellos se volteó pero no logró decir nada pues ya tenía el kunai enterrado en su garganta. Eso llamó la atención de los otros 2, pero los otros rubios saltaron sobre ellos tapando sus bocas y enterrando los kunais en sus corazones. Ambos miraron los cadáveres, sintiéndose levemente mal pero se forzaron a olvidarlo, tenían cosas más importantes que hacer. Se escabulleron en silencio por el techo, mirando los guardias de la parte de abajo. Crearon 10 clones más. Mito y sus clones agitaron sus espadas para quitar la sangre y la enfundaron, tomando sus kunais se situaron sobre los guardias de ambos lados, con los Mito y Menma originales en la parte posterior. Entonces saltaron, cayendo sin problemas sobre los guardias, logrando apuñalarles en el cuello provocando una muerte rápida. Era lo mínimo que podían hacer. ¿Estás seguro de esto?, oyeron a alguien decir desde dentro. Con cautela, deshicieron sus clones, esperando un momento para asimilar sus recuerdos, y se adhirieron a la pared, llegando a una pequeña ventana, por la que vieron a 2 sujetos. Ambos llevaban los Itayate de Kiri, lo cual los identificaba como shinobis de Kirigakure no Sato, la aldea oculta entre la niebla. Sí, en 2 días Zabuza planea atacar, en cuanto acabe con los ninjas de Konoha debemos matarlo, junto a esa sucia Yuki que le acompaña. Oyeron decir al shinobi, solo quiero que esto termine para no tener que ver de nuevo a ese engendro infeliz de gato, dijo con notable desagrado en su rostro recibiendo un asentimiento de su compañero. Es un simple trozo de mierda pero nos está pagando una buena suma así que no te quejes y guarda silencio, no sea que esos perros falderos de ahí afuera te oigan y vayan corriendo a contárselo al enano. El otro asintió molesto y simplemente hicieron algunos sellos de mano para desaparecer en 2 remolinos de agua. Menma y Mito entraron en el edificio, viendo varios contenedores con agua y algunos químicos, al igual que cajas apiladas en una parte y una larga mesa vacía en medio. ¿Qué crees que hacían aquí?, preguntó Mito, mirando los contenedores con químicos mientras Menma iba hacia las cajas y abría una con su kunai. En su interior había una gran cantidad de paquetes envueltos con cinta adhesiva. Con el mismo kunai, cortó el paquete, revelando una gran cantidad de polvo blanco. Drogas, muchas drogas. Ambos se mantuvieron en silencio, examinando lo visto. Eso explica la cantidad de guardias, este debe ser el centro de sus operaciones. Si lo destruimos, Gato sufrirá una gran pérdida en sus ingresos, pensaba Mito viendo cómo su hermano sacaba el pergamino con la tinta y los sellos explosivos. Démonos prisa y destruyamos este lugar, dijo Menma, cosa a lo que ella asintió y se acercó lista para tomar sus herramientas.
Repentinamente, ambos se movieron, ella desenfundó su espada y desvió unas shurikens, mientras que Menma solo evitó los que se dirigían hacia él, ambos se colocaron espalda con espalda en medio del almacén, atentos a cualquier ruido. ¿Quién eres?, preguntó Menma tomando dos kunais y preparándose para atacar. Al no oír respuesta, la rubia iba a repetir la pregunta de su hermano, pero entonces los contenedores de agua explotaron, liberando el líquido que los rodeó y encerró en una esfera. Muy mal, mocosos, un buen shinobi nunca debe bajar la guardia, dijo uno de los shinobis de Kiri que se había marchado, saliendo junto a su compañero, quien se mantenía haciendo un sello de mano con expresión seria. El primero, que parecía ser el líder, llevaba un chaleco militar encima de una camiseta negra, usaba sandalias azules y pantalones ambú negros, su cabello era castaño y sus ojos azules, tenía una pequeña cicatriz que iba por su mejilla derecha y pasaba por sus labios. El segundo tenía cabello azul y ojos negros, vestía una camisa celeste y pantalones camuflados, tenía unas botas de punta metálica y una tanto de filo recto, igual a las de algunos ambú, en su espalda. Ambos namikaze miraban seriamente a los sujetos frente a ellos mientras aguantaban la respiración y pensaban una manera de escapar. Menma no podía usar su fuego porque sería inútil y Mito no podía usar el viento porque no tenía suficiente movilidad dentro del agua, entonces ambos se miraron a los ojos y los orbes azules de Mito se volvieron rojos por un momento. Menma, entendiendo lo que quería decir, cerró los ojos y entró en su mente. Mente de Menma. El rubio apareció en un vasto claro rodeado por un bosque con una montaña a algunos metros, con calma se levantó y caminó hacia los árboles, luego de unos segundos, llegó hasta la base de la montaña, donde había una gran cueva tapada con unos gruesos barrotes rojos. Kyubi, llamó, viendo como un enorme par de ojos escarlata se abrían dentro de la obscuridad de la caverna. ¿Qué quieres, mocoso? Estaba tomando una buena siesta, se quejó la gran bestia con un tono aburrido. Necesito que me prestes tu poder, ¿y a mí desde cuándo me importa lo que tú necesites? Preguntó con el mismo tono aburrido. Desde que un imbécil me encerró en una esfera de agua, necesito que me ayudes a liberarme. Evapora el agua, respondió con simpleza, mi hermana está conmigo, no puedo hacerlo. Pues ve y ahógate, no me importa, con la misma simpleza, respondió y cerró sus ojos, listo para volver a dormir. Si yo y mi hermana morimos, tu alma irá al estómago del Shinigami. ¿Sabes que es verdad?, exclamó el rubio, ganando un gruñido de la bestia que abrió los ojos con aburrimiento. Los humanos eran tan molestamente frágiles que morían por algo tan simple como quedarse sin aire, realmente eran muy problemáticos. Suspiro, qué molesto eres, mocoso, te daré algo pero que esto no se vuelva costumbre. La verdad, a él no le importaba lo más mínimo esa situación pero quería volver a dormir, era lo único que podía hacer ahí dentro y le había tomado algo de gusto hacerlo. Desde la jaula salió un miasma rojo que rodeó al rubio, haciendo que su interior ardiera como si estuviera siendo incinerado desde dentro. También sentía una gran cantidad de ira desbordar, teniendo que tomar una profunda respiración para calmarse. Fuera de su mente los dos shinobis de Kiri miraban algo confusos a sus prisioneros pues ambos cerraron los ojos de un momento a otro. ¿Crees que se hacen los muertos?, preguntó con duda el castaño a su compañero, quien miraba aburrido a los rubios. Puede ser, de todas formas lo mejor será esperar unos minutos antes de liberarlos, respondió con seriedad. Esa no era la conducta que esperaban, la mayoría en esa situación intentaría escapar, ya sea haciendo algún jutsu o tratando de pasar a través de los límites de la esfera, pero nunca nadie se mantuvo en tal calma. O al menos eso pensaba. Una gran presión los atacó de repente, sentían todo su cuerpo pesado y como el aire comenzaba a faltarles, el agua que rodeaba a los rubios comenzó a burbujear y emanar vapor. Entonces ambos abrieron los ojos, ya no eran los mismos orbes azules de hace un momento, ahora eran rojos con la pupila rasgada. La esfera de agua explotó, rociando el agua hirviente sobre ellos, que gritaron de dolor antes de ser sujetados por sus rostros por Menma y estrellados contra la pared, haciendo que perdieran la consciencia. Mito y Menma tomaron varias bocanadas de aire para calmarse y que el chakra del Kyuubi abandonara sus sistemas. Luego de unos minutos esto resultó y la capa de chakra rojo que los envolvía desapareció. ¿Qué haremos con ellos?, preguntó Menma mirando a los ninjas inconscientes. Los llevaremos, dijeron que Zabuza atacara en 2 días, Sensei seguramente sabrá cómo sacarles información de dónde y cuándo. Yo me encargaré de esto, tú revisa las cajas a ver qué encuentras. Menma asintió y dejó a su hermana tranquila. Mito sacó un pergamino del cual sacó tinta, pincel y un segundo pergamino, solo que este era del doble de su tamaño y tenía gran grosor igual al que tenía Naruto en la lucha contra Pain.
Lo primero que hizo fue aprovechar el que ambos shinobis estuvieran inconscientes para acercarse a ellos y colocar su mano derecha en la frente de uno y con la izquierda hacer un sello de mano, para luego repetir el proceso con el otro. Había usado un genjutsu de bajo nivel que solo funcionaba con personas que habían perdido el conocimiento, los mantendría en un estado de sueño imposible de frenar por ellos mismos. A pesar de ello era una técnica de bajo nivel ya que era sensible a los ruidos externos y al contacto directo de los individuos, pero de momento serviría. Sin ninguna otra preocupación urgente desenrolló el pergamino en el suelo y, con calma y precisión, comenzó a escribir sobre él, trazando una secuencia de sellos de alto nivel, lo cual le llevó algunos minutos. Una vez terminada la secuencia vio con satisfacción dos secuencias de sellado idénticas a cierta distancia una de otra, entonces movió con sumo cuidado a los ninjas, no quería deshacer su jutsu por error, y los colocó cada uno sobre los sellos de los pergaminos y comenzó una corta secuencia de sellos con sus manos. Fuin, dijo antes de que en dos columnas de humo los dos ninjas de Kiri desaparecieran, el sello había sido un éxito. ¿Has terminado? Preguntó Menma escaneando el sello de su hermana, lo diría las veces que haga falta, su hermana era una experta en sellado, estaba seguro que llegaría lejos en ese arte y no solo por su talento, sino por la gran dedicación que le da, cosa que no se podía decir de él, si bien sabía algo de Fuinjutsu, no era de sus puntos fuertes, aunque eso no importaba ahora. ¿Sí? ¿Qué encontraste? Respondió preguntó sin alzar la vista mientras enrollaba el pergamino y lo sellaba junto a sus herramientas. Más drogas, armas y dinero que selle, algunos contratos comerciales y mapas con rutas náuticas, todo está guardado. Mito asintió contenta, había sido un buen hallazgo, estaba por decir que se fueran, pero al alzar la vista vio la furia contenida en los ojos rojos de su hermano. ¿Qué sucedió? Preguntó preocupada. Sígueme, respondió Menma dando la vuelta y caminando hacia un gran contenedor negro. Con lentitud Menma lo abrió y Mito se quedó congelada ante lo que apareció frente a ella. Mujeres jóvenes, adultas, niñas, todas encadenadas y con un aspecto enfermizo, estaban horriblemente delgadas y algunas tenían marcas de golpes, vestían simples harapos y algunas incluso ya se encontraban muertas. Mito retrocedió presa del shock, mientras que su hermano se acercaba y la tomaba de los hombros. ¿Necesito que las saques? ¿Eh? ¿Por qué yo? Preguntó con algo de miedo en su voz. Porque yo no puedo, todas parecen tener un trauma o algo así, apenas me vieron y empezaron a llorar y retroceder mientras me gritaban que no me acercara. Necesito que tú las saques de aquí y te las lleves a ese refugio que nos comentó Sensei, donde dejo a los niños abandonados. Yo terminaré todo aquí y nos veremos en la mansión de gato. Mito miró un momento dentro del contenedor, notando el miedo con el que veían a su hermano, entonces asintió y cerró el contenedor, luego procedió a escribir sobre él un patrón de sellado. Debía tener cuidado al hacerlo pues, si bien estaba sellando un objeto, las personas en el interior podían resultar afectadas si había algún error en su trabajo. Mientras ella hacía eso Menma hizo un par de clones y comenzó a escribir los sellos para la barrera en las diferentes paredes, colocando sellos explosivos en pilares, suelo, techo y paredes, con cuidado de que no estén muy cerca de los sellos de la barrera, podrían activarse por error y causar una catástrofe con ellos aún ahí. Una vez ambos terminaron partieron cada uno por su lado, Menma se encontró con Kusina y Mito fue hacia el bosque, dejando el pergamino en la casa, las liberaría en cuanto terminaran con la operación, no tenía tiempo para atenderlas ahora. Una vez todos terminaron sus trabajos, partieron hacia la mansión del magnate, dispuestos a acabar con él de una vez por todas. Fin del cap.